para poder entender claramente cómo trabajan estos dispositivos y estas tecnologías de acceso a Internet de última milla. Dicho esto, yo ya les subí, les tiene que haber llegado la notificación en autogestión, les subí un material que son 2 PDFs, material de actualización tecnológica que los desarrollé justamente para que todo el contenido teórico sobre estos temas están en esos 2 PDF. Eso significa que es el universo del contenido teórico está allí y lo que vamos a evaluar y siempre hemos evaluado está contenido allí en esos 2 PDF, de manera tal de que esta es la brújula con la cual ustedes se van a guiar en esta búsqueda de aprendizaje en este tema denominado tecnologías de acceso a Internet de última milla. ¿Lo han podido ver al material? No, profesor, no. Bueno, accedan ahí a autogestión. Tampoco, ¿eh? Bueno, ingresen a autogestión. Estoy en autogestión, profe, ¿no está? Fíjense en los materiales publicados. Cable modem y modem dial up, ¿puede ser? Modem Dial-Up XDSLX es un PDF y el otro es cable modem. Podés, Ezequiel. Dale, lo paso por... ¿Qué tal, Lorenzo? Vienen a encender tu cámara. Entonces, fíjense que con este material ustedes van a poder seguir mis clases. Yo les voy a subir también los PDF de los PowerPoint, de manera tal de que vamos a ir ingresando en esta última etapa y acá vamos, como les dije, a hacer uso de los conocimientos que ya venimos analizando. Cuando nosotros hablamos de tecnología de acceso a Internet de última milla, corresponde a cuáles van a ser los elementos físicos y lógicos que nosotros vamos a utilizar para efectivamente poder comunicarnos a través de la red Internet. Básicamente esto es lo que como ingeniero en sistemas a ustedes les interesa. Entonces, vamos a tener el acceso mediante medios guiados y medios no guiados. Medios no guiados están dados estos accesos a través de tecnologías como 4G, 3G y 4G y próximamente 5G, que esto lo tiene que haber visto con el profesor Gropo o la profesora Ligorria, y también tienen que haber visto lo que es la tecnología WiMAX, que es una tecnología de acceso a Internet de última milla. Estas son las 2 formas a través de medios no guiados desde el punto de vista físico que podemos acceder. Pero hay otras formas de acceder a través de medios guiados. Esto significa, ahora nosotros sabemos que cuando hablamos de canal de comunicación, hay un aspecto lógico y un aspecto físico al hablar de canales de comunicación. Cuando hablamos entonces del canal de comunicación a través de su aspecto físico, lo que estamos definiendo es cuál es el medio físico de transmisión que vamos a utilizar. Y aquí tenemos 2 prestadores básicos que nos permiten acceder a Internet. Uno es hacer uso de las tecnologías de telefonía fija, de sus redes ya preinstaladas, que son las más antiguas, que nos permiten ingresar a través de un par de cables, como es el par telefónico, acceder a la red, ya vamos a ver cómo, pero el primer vínculo físico es ese par de cables que llega hasta nuestro domicilio, que hoy se ha modernizado y se utiliza como medio físico de transmisión guiado a la fibra óptica, y a eso se denomina FTTH, ¿sí? Fibra óptica hasta el domicilio. Todo eso lo vamos a ir desarrollando. Y tenemos otra opción. Esto es entonces, dentro de esta gráfica que estamos viendo acá, es acceder a través de lo que nos brinda como acceso lo que es la telefonía fija, y ya vamos a ver que hay 2 tecnologías, una Dial-Up y otra XDSLX. Otra es WiMAX, que ya la hemos analizado, y 4G, 3G y 4G para la transmisión de datos, y próximamente seguramente vamos a tener 5G. Luego hay otras alternativas de las cuales hemos hablado. ¿Pero Dial-Up se sigue usando? Sí, está disponible. Bueno, está ya disponible. Lo vamos a ver ahora. ¿Y XDSL es una extensión del DSL? Bueno,
Es toda la familia, ya vamos a llegar a esto. Bien, Es toda gracias. la familia, por eso las X en inicio y final de DSL, que es línea digital de abonado, implica toda la familia o el ecosistema de este tipo de transmisión, que es hacer uso de las líneas telefónicas de telefonía fija, ¿sí? Y la otra que nosotros vamos a utilizar son los servicios de CAT-TV, que son redes híbridas de fibra óptica y cables coaxiales, a través de las cuales nos prestaban los antiguos servicios de televisión por cable, al cual se le adiciona posteriormente la transferencia de datos a partir del uso de protocolos DOCSIS. Entonces, nosotros vamos a analizar en profundidad estos temas y hemos hecho un sobrevuelo sobre lo que es la tecnología WiMAX y la tecnología 3G y 4G. Entonces, ahora nos vamos a centrar justamente en lo que denominamos tecnología Dial-Up, que es la primera metodología que teníamos de acceso a Internet o inclusive una transmisión de datos extremo a extremo, porque en este caso, en el caso de Dial-Up, tenemos la ventaja de poder comunicarnos entre dos usuarios en forma directa sin la intervención de la red, sin la intervención de lo que denominamos Internet, lo cual desde el punto de vista de la seguridad, sabemos que a partir de ustedes ahora ya han visto lo que es el modelo OSI, ya podemos hablar con mayor propiedad. Entonces podemos ver de que cuando nosotros transferimos datos a través de Internet, van a ingresar los distintos niveles del modelo OSI, ¿sí? Eso significa que poder captar datos y poder escuchar conversaciones ajenas implica solamente hacer uso de software, poder acceder a los servidores, de manera tal que yo puedo tomar esa información. Más allá de que existen tecnologías que nos permiten brindar seguridad, encriptación, etc. Pero sabemos que no nos hace falta llegar al nivel físico, al nivel 1, lo que antiguamente decíamos pinchar la línea telefónica, es decir, conectar físicamente algo a la línea telefónica que genere una copia de la señal. Si bien ahora ustedes habrán escuchado y fíjense cómo se relaciona con lo que hemos visto, ahora hay una filtración en términos de seguridad respecto a las redes LAN y los cables de redes LAN como antenas, y habrán escuchado sobre este tipo de piratería, de captar señales de las redes LAN, haciendo que el cableado estructurado se comporte como una antena, ¿sí? Si no, les sugiero que googleen este tipo de piratería en cuanto a la lectura de datos a través de las señales. Esto está muy en auge y hay mucho para Profe, investigar. eso era uno de los que teníamos en vista para hacer. ¿El proyecto? Sí, Ah, bien, qué se interesante. acaba de decir. Era una de Bien, las cosas que estamos teniendo en vista. bien, muy bien. Está interesante Sí, entonces. ya me cachó con uno de los proyectos. Bueno, entonces ustedes ven la importancia de haber entendido por qué un cable se puede convertir en una antena y en qué términos yo puedo tomar esa señal. Pero siguiendo con lo nuestro, estamos diciendo de que cuando hablamos de poder transmitir datos a través de este sistema Dial-Up, lo que hacemos básicamente es simular que somos un teléfono, ¿sí? Esto significa que yo tenía dos opciones para transmitir datos inicialmente. O genero una red nueva, que de hecho, por ejemplo, las redes LAN son redes diseñadas específicamente para la transferencia de datos, pero son de área local. Ahora, si yo quiero transmitir datos en un área extensa, inicialmente tenía dos opciones: o realizar todo un cableado, como una gran red extensa, o utilizar el preexistente. Y ese cableado preexistente, esas redes preexistentes eran, primero, redes analógicas y segundo, que trabajaban por conmutación de circuitos. Ahora ustedes ya saben la diferencia entre conmutación por paquetes, conmutación por circuitos, conmutación por celdas. ¿Qué significa esto? Significa que los sistemas de telefonía fija, ¿cómo trabajaban? Nosotros estábamos abonados a una central de conmutación. ¿Qué significa? Que estos distintos usuarios se conectaban en forma analógica. ¿Por qué? Porque la voz humana es analógica y la portadora
en este caso de estas redes que eran analógicas, era también analógica. Y nosotros vimos este tipo de modulación, ¿se acuerdan? Modulación analógica. Ya entendemos por qué vimos modulación analógica. Eso significa que nosotros nos comunicábamos con una central de conmutación, la cual tenía conectado una serie de abonados. Por ejemplo, si estamos en la zona sur, 4, 6 son los códigos de la central de conmutación de la zona sur. Y luego vienen los dígitos. Todo el profe, por zona, por provincia, creo. Perfecto, entonces puedo avanzar más rápidamente. ¿Eso qué significa? Que yo tengo que establecer previamente el enlace entre los dos extremos. Ese circuito virtual se tiene que establecer entre los dos usuarios. Para eso existe un sistema de establecimiento del enlace, ¿se acuerdan? Que entre las distintas centrales se van llamando hasta que logro el enlace con la central del abonado. A partir de allí, en esa secuencia de enlaces, yo puedo empezar esa transferencia de datos. Perfecto. Estas estaciones de trabajo, estas centrales de conmutación están organizadas en forma jerárquica, ya lo han visto, perfecto. Y podemos decir de que, por ejemplo, cuando una central, dos usuarios de una central dialogan entre sí, no hace falta que ingresen a la red general, sino que la central de conmutación los interconecta. Perfecto. Ahora, yo voy a tener distintos enlaces troncales para que se pueda establecer estos enlaces. Ahora, esos enlaces troncales, nosotros cuando hablamos de la transferencia de la voz humana a través de la telefonía fija, hablamos de que tenemos un ancho de banda de 4 kHz en términos generales, como máximo ancho de banda. ¿Esto qué quería decir? De que el medio físico de transmisión obviamente tiene un ancho de banda mucho mayor que esos 4 kHz. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hace esta central? Lo primero que va a hacer es poder conmutar circuitos, pero a su vez esos medios físicos los va a multiplexar en tiempo, en frecuencia, por código. Entonces va a permitir que se realice un uso más eficiente del ancho de banda de los canales troncales que van a estar multiplexados. Pero el canal de comunicación entre el usuario y la central va a hacer uso solamente de estos 4 kHz. ¿Sí? Entonces los enlaces troncales van a estar multiplexados, pero lo que vamos a denominar última milla es la distancia que existe entre el abonado y la central de conmutación. Primera cosa que tienen que poner, aclararlo en un papelito y pegarlo en su marco de referencia, ¿sí? A esto llamamos última milla. Entonces, dicho esto, quiere decir que un abonado va a dialogar con su central local, luego con la central primaria, pueden dialogar entre dos primarias y luego con el otro abonado. O esto puede jerarquizarse y llegar a llamadas interprovinciales, internacionales, etc. Ahora, ¿qué significa transmitir datos a través del canal de telefonía? Significa que nosotros tenemos un canal que está diseñado para señales analógicas. Por lo tanto, vamos a tener que generar una señal analógica que pueda viajar a través de ese canal. Pero nosotros generamos señales digitales, ¿se acuerdan? Nuestros códigos de banda base son digitales. Lo cual implica que ahora vamos a tener que hacer uso justamente de estas tecnologías de modulación que hemos estudiado, que es la modulación digital, ¿se acuerdan? La modulación digital era usar una portadora analógica a la cual yo modulaba con mis datos digitales. Entonces obtenía una señal modulada, pero que era analógica. Ahora, esa señal ya está en condiciones de viajar a través de un sistema analógico como es la telefonía fija. Pero habíamos dicho que para yo poder establecer un enlace entre dos usuarios, una comunicación entre dos usuarios, se tenía que realizar toda una secuencia de enlaces. Es decir, de que yo marque el número del usuario, pero que vaya interconectándose todas las centrales de conmutación intermedias entre los dos usuarios, para que una vez establecido el enlace recién pueda transferir esos datos. Entonces, esto implica que hay dos campos. Uno referido, y acá viene el handshake, uno referido a la transmisión de datos y otro referido al establecimiento del enlace. Quiere decir que este dispositivo que yo voy a tener que interponer para que mis datos digitales puedan viajar a través de una red analógica va a ser el dispositivo denominado módem.
cuyo nombre deriva de la interjección entre modulador y demodulador. Quiere decir de que en la etapa de transmisión va a modular la señal, ya sabemos que es la modulación, modulación digital, y en la etapa de recepción va a demodular la señal. ¿Sí? Ahora, va a tener un área de control que le va a permitir, entre otras cosas, primero establecer el enlace. Quiere decir que la red no modifica ninguno de sus parámetros y soy yo el que debo modificar mis parámetros de trabajo para adecuarme a la red. Esto es lo que realizaba el modem dial-up originalmente. Tenía una secuencia de enlace que era emular el discado del número telefónico con el cual yo me quería comunicar, escuchar si existen las portadoras. ¿Sí? ¿Qué portadoras? Cuando ustedes se comunicaban por telefonía fija, levantaban el tubo y estaban a la espera de un tono de marcado. ¡Tú! Significaba, ahora puedo discar, ¿se acuerdan? Ahora, si yo levanto el tubo y hacía tú, ocupado, significa que mi central no puede dialogar conmigo. Mal haría yo en empezar a transmitir datos, que desde el punto de vista de la telefonía sería dialogar con mi interlocutor si todavía no establecí el enlace. Y esto estaba muy claro en la telefonía fija. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Sé que a lo mejor hay alguno de ustedes que ni siquiera llegó a usar el teléfono fijo, pero levantábamos el tubo, había que escuchar el tono de marcado, recién discar el número, ver de que esté llamando, y yo escuchaba, porque seguía la secuencia, el handshake del enlace, porque yo tenía que escuchar el tono de llamada. Eso quiere decir que está sonando en el destinatario, y si levantaba el destinatario el tubo, esa señal se cortaba, y a partir de allí yo tenía el online y podía empezar a dialogar. Ahí vamos, recuperamos el protocolo de enlace rápidamente porque esto se usa ya muy poco, pero hasta ahí me siguen, ¿verdad? Bien, acá lo que les voy a hacer escuchar es cómo para el modem dial-up tenía que emular esta secuencia de enlaces para, una vez establecido el online, recién poder transmitir los datos. Y nos daba la posibilidad de escuchar, porque el sistema de control estaba dentro del espectro audible, y yo podía escuchar esa secuencia de control. Y acá se la voy a poner. Y díganme si la están escuchando. Ahí está marcando el módem. ¿Escucharon todos esos sonidos? Bueno, analicemos la secuencia. Lo primero que ustedes escucharon era un tono, que el tono es marcado. Y luego el módem empieza a marcar el número. Y lo estamos escuchando por tonos. Cada número le corresponde un tono. Está marcando, cada dígito le corresponde un tono. Cuando hablamos de un tono es una frecuencia específica para cada valor. Perfecto. Una vez que marcó, lo que hace el módem va a proponer una velocidad de trabajo en función de la relación señal-ruido del canal de comunicación, que lo está testeando cada tantos milisegundos que yo lo puedo setear con los parámetros AT, con los comandos AT. Son comandos con los cuales yo programo a estos módems. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que esos comandos AT son extrapolados y los utilizo para programar a los modems GPRS, como son los modems que ustedes tienen en sus teléfonos inteligentes. O sea que cuando ustedes quieren programar aplicaciones a través de sus teléfonos inteligentes, van a tener que hacer uso de los comandos AT para programar al teléfono inteligente para que responda a instrucciones. ¿Sí? Por eso es muy importante esta lógica de handshake a través de los comandos AT, que son heredados de esta antigua tecnología dial-up que todavía sigue existiendo. Entonces, en esta etapa, yo seteo la velocidad de trabajo con la cual pretendo dialogar con mi receptor, porque acuérdense que habíamos dicho que a la hora de transmitir datos yo tenía que setear las velocidades de trabajo, ¿se acuerdan? Teníamos que ponernos de acuerdo con qué velocidades vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque el módem no tiene la capacidad de almacenar datos. Quiere decir que tenemos que compatibilizar
las velocidades de transmisión. Esto es lo que vimos con transmisiones asíncronas, ¿se acuerda? Entonces, todos esos parámetros tienen que estar seteados de origen y tienen que ser coincidentes con lo que yo seteé en el módem receptor. Por eso es que no era tan sencillo establecer un enlace dial-up, porque yo tenía que previamente configurar a los dos módems con los mismos parámetros, tanto en la programación de los comandos AT como en lo que se denominan sus registros S. Significa que como son dispositivos programables, yo seteo sus parámetros de trabajo y guardo estas configuraciones en los llamados registros S. Y estos registros S están estandarizados desde valores del S0 en adelante. Los primeros 15 registros están estandarizados y luego cada fabricante fue agregando registros. Algunos tenían más de 100 registros que yo podía configurar. Entonces yo tengo un set de instrucciones que se denominan comandos AT, que son heredados por los actuales módems de los teléfonos inteligentes. Si ustedes están trabajando con Arduino y quieren que el módem que conecten a través de Arduino realice determinadas funciones, lo van a tener que programar en comandos AT, porque son los únicos que entienden estos dispositivos. Y van a tener un set de almacenamiento de las configuraciones que se van a llamar los registros S. Entonces, este módem, en estos sonidos que ustedes están escuchando, lo que está haciendo es, primero, establece el enlace con el módem receptor, porque esto era homólogo a cuando ustedes querían enviar una señal de fax, ¿se acuerdan? ¿Alguno envió alguna vez un fax? Se hacía uso del... Sí, algunos... Bien, se hacía uso del mismo ancho de banda de la línea telefónica, pero en el otro extremo, si yo enviaba un fax, me tenía que contestar un fax. Quiere decir que tenía que estar conectado a un fax. De lo contrario, nadie podía interpretar esos códigos, ¿sí? Porque era una señal modulada digitalmente. En este caso tengo que tener otro módem como receptor y en el instante que un módem llama, el otro tiene que contestar. De lo contrario, es imposible la comunicación. Ahora, ¿qué tiene como ventaja? Que, por ejemplo, Celina y Gino se pueden comunicar hoy. Si los dos tienen telefonía fija. Yo no tengo acá. Estoy en el horno. No. Pero bueno. Mi padre está en el escritorio y está cerrado, así que no. Celular. Celular, sí. 2 líneas de celular, por las dudas. Siempre tengo un backup. Sí, las líneas fijas están cada vez en desuso, cada vez más en desuso. Es que se usa como línea fija. Claro, Internet viene con una línea que es como pero línea es, fija. claro, Sí, pero es una línea IP. celular. Sí. Pero es telefonía IP, que ya es otra cosa. Obvio. Ya es Por eso ya digo, es nada que entrar, ver. claro. Nada que ver. Entonces no tengo. Entonces, estos sonidos lo que nos están muestreando en forma auditiva, porque yo podía controlar ese handshake, es decir, se habían podido establecer la frecuencia, la velocidad de trabajo que estaba en función de una frecuencia. Los módems definían sus parámetros de trabajo a partir de portadoras analógicas. Entonces, la única forma que yo le diga al módem receptor, che, quiero trabajar a 2400 bits por segundo, era enviarle una frecuencia estandarizada, por el CCITT, que diga F1, supongamos, pi, significa quiero trabajar a 2400. Envío esa señal y si me contestan con la misma frecuencia, pi, significa que puedo, me está diciendo que sí, que él puede trabajar esa señal, pero vamos a chequear si la relación señal-ruido está en condiciones. Por eso cuando ustedes escuchan ese ruido, lo que está enviando es un paquete de transmisión, pero de control, de manera tal de chequear la relación señal-ruido para ver si posibilita el trabajo a esa velocidad, porque ustedes ya saben que la relación señal-ruido define la capacidad del canal. Hasta ahí me van siguiendo. Todo esto es lo que hemos venido estudiando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si le responde con la misma frecuencia, envía el paquete, es lo que ustedes escuchan como un ruido, le responde con otro paquete, de nuevo, y establece el enlace, significa que a esa velocidad puede transmitir. Si lo volvemos a escuchar ahora, se va a transparentar un poco lo que yo les estuve relatando. Tono de marcado, marcado del número. Ahí envía la portadora, diciéndole a qué velocidad quiero trabajar. Le contestó con la misma portadora. Ahora envía el paquete. Quedan al paquete, relación, le contestan con el mismo paquete.
y dicen, sí, estamos en condiciones de trabajar esa velocidad. ¿Eh? Eso es lo que han dialogado los dos modems, no han transmitido ningún dato. Ha establecido el enlace, porque es un circuito, una computación por circuitos, ha seteado una velocidad de trabajo, ha propuesto una velocidad de trabajo. Si el módem receptor no podía esa velocidad, envía una frecuencia menor, que corresponde a una menor velocidad, y eso se llama fallback. Es el establecimiento de la velocidad de trabajo. Y los dos módem, antes existían módem de una sola velocidad o dos velocidades preseteables, más difícil todavía establecer el enlace, y los más modernos dentro de los que fueron los módem dial-up a partir del B36 en adelante, eran de autobaudeo. Significaban que tenía un set de velocidades de trabajo, yo seteaba, me convenía siempre setear que comience con la velocidad más baja, establezco el enlace, preveyendo la peor relación señal-ruido, empieza la transmisión y fíjense, el módem, cada tantos milisegundos que yo lo seteo en mis registros S, le digo que vaya y chequee la relación señal-ruido para intentar subir de velocidad. Entonces, si yo digo cada 20 milisegundos vaya y chequee la relación señal-ruido del canal, quiere decir, enviarán un paquete de transferencia de control, y eso va a implicar, cuando hablo de un paquete, es decir, datos que han sido modulados, llegaron y tienen que ser demodulados y que hayan llegado sin error. Entonces, eso permite de que yo pueda subir o bajar la velocidad en forma automática. Por eso se llamaba de autobaudeo. Toda esta complejidad ya lo desarrollamos en los antiguos módem dial-up. Entonces, dicho esto, pasamos en limpio. Decimos. Pregunta, Sí. tengo unas señales que están con las ondas más altas. ¿Esos serían señales de control de entrada y cierre? ¿En cuál diapositiva? ¿Acá? Sí, ahí en el intermedio, no, en la de la S. En esta. Sí, ahí en el medio, ahí se empieza a transmitir, todo bien. Y después hay unas señales que son Acá, como estas que vos estás escuchando acá. Sí, ahí está todo bien, ahí está transmitiendo el paquete. Después cuando Sí. termina de transmitir el paquete hay una señal de control que es un pulso. Sí, Hay un esta que pulso. tenés acá. Esta que tenés acá. Porque había otros más grandes entre medio que como que cerraba. Ese es el pulso de control. Bien. Sí, porque ellos están estos son para establecer el fallback. Ahí está, digamos. ahí está. Ahí, no, se me fue. ¿Ahí? Son unos que llegan hasta el rosita. ¿Ves? Sí, ahí el primero donde está la flecha. Acá. No. O más atrás. Sí, acá. Ahí empieza, ve que hay como acá hay un desfasaje bastante alto. Claro, porque lo que están haciendo es estableciendo ese fallback. Yo propongo una velocidad. Me dice si puedo trabajar esa velocidad. Entonces te voy a enviar un paquete, un código, para que vos me lo devuelvas y yo chequeo, yo el que estoy generando la transmisión, chequeo si llegó bien. Si llegó bien, te voy a avisar. Y te voy a avisar lo único que yo te puedo enviar son portadoras de distintas frecuencias. Y esas portadoras están estandarizadas y esa estandarización están dentro de las llamadas recomendaciones B corta. Por eso, si yo soy un módem B36, más vale que me comunique con un módem B36 en otro extremo, para que entiendan mis mismos códigos, o que sean retrocompatibles. Los módem a partir del B36 en adelante son retrocompatibles, el B42 con el B36, el B34, etc. Hasta los últimos que fueron el B90 y el B92. Cuando se habla de esa retrocompatibilidad es todos entender esos códigos. Bien, entonces como que hay una señal de control y cortan. Ve después el rosita, viene una señal de control y ahí está el corte. Me parece que tiene que haber una señal de control. Es que te estoy diciendo. Sí. Primero, te voy a proponer una velocidad de trabajo. Esa es una señal de control. ¿Sí? Y vos me vas a decir, sí, puedo esa velocidad. Y me vas a contestar con la misma frecuencia. Suponga, si yo te puse 440, me contestás con 440. Quiere decir, podés. Ahora yo te envío el paquete, lo que se siente como ruido, que significa
te lo envío, vos reenvíamelo y yo voy a verificar si llegó o no, con o Te sin lo errores. reenvío y si vuelve completo el paquete quiere decir que está todo bien, entonces ahí empiezo a mandar. No, yo te aviso, che, llegó todo bien, así que trabajemos a esa velocidad. Si no, te digo, no, llegó mal, pero te digo, llegó mal bajándote la frecuencia. Ah, ¿tiene Sería, uno que quedó mal? claro, porque ese es el fallback. Si todo llegó bien, te voy a contestar con la misma frecuencia que iniciamos todo, diciéndote está todo ok. De lo contrario, como llegó mal, tenemos que bajar la velocidad de trabajo, no hay otra. Si la relación señal-ruido es mala, y esto viene de capacidad de canal, ¿se Sí, acuerdan? ¿dónde tiene un ejemplo de relación mala que lo dé de vuelta? ¿Tiene uno por ahí? No, ¿no? No, porque ya no es, digamos, había toda una secuencia de enlace donde yo les había desarrollado un diagrama de flujo donde analizábamos todo esto. Pero como hoy esto ya no es relevante, sino XDCLX, por eso no me detengo tanto en esto. Pero como sé que el que esté trabajando con programación de módem va a necesitar entender lo que son los códigos de transmisión, yo te propongo una velocidad. Tenemos que estar estandarizados. Supongamos F1, supongamos 440 Hz, corresponde a 2400 bits por segundo. ¿Me va siguiendo? Porque es la que puedo simular con mi voz. Tú es 440, ¿estamos de acuerdo? Entonces, en ese fallback yo te voy a proponer, trabajemos a 2400 bits por segundo, lo cual implica que yo te envíe tú, y vos, si podés trabajar esa velocidad, me vas a contestar tú, listo, vos podés, porque puede que vos no puedas trabajar esa velocidad y ni siquiera enviamos el paquete, ¿sí? Porque no vas a poder establecer el enlace y se corta toda posibilidad. Por eso siempre es preferible setear a los módem con la velocidad más baja, los que son de autobaudeo, porque cada tantos milisegundos que yo los programo en los registros S, digo, cada 20 milisegundos vaya y verifique la relación señal-ruido y realice todo este fallback, lo vuelven a realizar. Entonces, si podemos a esa velocidad, vos podés, bueno, ahora veamos si el canal puede. Me van siguiendo, ¿no? Una cosa son mis dispositivos, podemos trabajar, pero la realidad nos la entrega el canal. Sí. Y esto va a ser lo mismo para todas las tecnologías, ¿eh? Ya vamos a ver cómo cada tecnología se adecúa y soluciona estos problemas. Acá bajando la velocidad, no nos queda otra. Bien, sigamos adelante. Dijimos, voy pasando en claro y les queda esto representado. Inicialmente nuestro sistema es analógico, portadora analógica, ¿sí? Y nuestra voz humana, que es la que modula, que es otra analógica, y tenemos una señal de modulación analógica. Para esto estaba preparado el sistema. Significa que desde nuestro domicilio hasta la central de conmutación de circuitos es lo que vamos a denominar última milla. Y habitualmente tenemos un tendido aéreo hasta una caja de distribución y luego un tendido subterráneo, ¿sí? Hoy en día se cambió todo este tendido por fibra óptica. Anteriormente, este tramo en algunos casos estaba con fibra óptica, ¿sí? Algunos que tengan todavía ARNet, seguramente, y no tienen FTTH, no tienen fibra óptica, les dijeron, sí, es fibra óptica porque es hasta el gabinete. Fibra óptica hasta el gabinete y después el par de cables. Este par de cables es el que se convierte en el eslabón más débil porque la relación señal-ruido, la peor, está en este tramo. Y nuestro canal va a tener la capacidad del tramo más débil, ¿o no? Sí. Perfecto. Entonces, acá vemos, porque me interesa que ustedes tengan identificado a qué llamamos la última milla. Cuando decimos estas cámaras subterráneas, ustedes habrán caminado en el centro de la ciudad y las ven bajo tierra, y si están en las áreas... Sí, está en la iglesia de las Carmelitas Descalzas hay una. Bueno, está abajo. Por eso cuando se inundan estas cámaras y chao. Por eso en los barrios están en zona, están sobre la vereda, ¿sí? Quiere decir que este tramo, desde el usuario hasta la central de conmutación, es el plantel externo que vamos a llamar última milla, ¿sí? Y luego, dentro de la central, es el plantel interno, ¿sí? De nuevo, última milla, todo esto que venimos hablando, como, fíjense lo que dijimos,
cuando yo voy a hacer uso de un enlace con mi central de conmutación, uso los 4 kHz, una señal analógica, con modulación analógica. Pero cuando me estoy comunicando en las redes troncales, el trunk, las redes troncales, yo voy a trabajar con un mayor ancho de banda del que me dé el tramo troncal. Y evidentemente voy a tener distintas tecnologías a través de las cuales yo voy a poder trabajar. O redes ATM o redes FDMA, multiplicación por tiempo, por frecuencia o por código. Esto ya ya lo han estudiado ustedes. Por eso voy rápido. Entonces decimos, esa última milla, estamos hablando de tecnología dial-up. Llegan 2 cables, de los cuales nosotros utilizamos solamente estos 4 kHz. ¿Sí? Obviamente que ese cable tiene un ancho de banda remanente, ¿sí? Que es lo que nosotros después, posteriormente, utilizamos en las tecnologías XDSLX. Es decir, ese par de cables todavía tiene margen para trabajar con mayores frecuencias. Pero si hablamos de dial-up, exclusivamente va a trabajar con lo que está dentro de este rectángulo, esos 4 kHz. Eso significa que o hablamos por teléfono o transmitimos datos. No podemos hacer las dos cosas simultáneamente. En cambio, en las nuevas tecnologías... Cuando hablábamos por teléfono antes, si vos tenías conectado a internet, yo hice la red en mi casa a los 18 años, yo tengo mis 39, pero a mis 18 hice mi primera red y vos escuchabas en el teléfono porque estabas conectado. Claro, porque se corta porque tengo que hablar por teléfono. Porque tenías mal conectada tu red. Porque tu red, ya vamos a ver cuando veamos el diagrama interno del módem, tenía la posibilidad de que el módem conmute tu entrada de la línea general. La entrada de la línea general tenía que ingresar al módem. El módem tiene un conmutador que conmuta con las líneas de teléfonos internas, lo que es tu plantel interno doméstico, porque vos tenés varios teléfonos en tu casa, supongamos en el living. Claro, porque lo habían conectado mal. Porque vos habías... Un cable, listo, salía andando, me marcaba como una línea común, me hacía un dial-up desde la computadora mía y ahí entraba la conexión interna de la computadora. Ya cuando las otras líneas. Exacto. Cuando veamos el diagrama interno vas a ver por qué. Es más, si alguno levantaba un teléfono que sea inalámbrico, te cortaba la señal. Porque el módem, su relación señal-ruido era tan mala que cortaba el enlace para evitar de que el módem receptor reciba ruido y no datos. Se empobrecía la relación señal-ruido. Bien. Entonces, decimos, tenemos nuestro sistema de última milla. Esto es nuestro domicilio y esta es la central telefónica. ¿Sí? Domicilio, central telefónica. A esto denominamos última milla. Hoy, las tecnologías dial-up y las XDSLX comparten esa última milla cuando hablamos de telefonía fija. ¿Estamos de acuerdo? Profe, el Crossbox es la roseta, la cosa es donde están todos los cuartitos donde entran los cables. Esta es la caja, ya la vamos a ver físicamente, hay imágenes, son las cajas de distribución que están, las que vos decías que está soterrada cerca de esta iglesia, es esta caja de distribución. O claro, son esos armarios que los ven en las veredas, en los barrios. En el barrio mismo, y ahí estaba fundido estaba herrumbrado el conector y me decían bueno. Y no era claro. el modem, y lo querían cambiar por quinta vez. Y le dije yo, no, vaya a ver ahí en la casa del barrio que está algo mal ahí. Claro, porque ahí la relación señal-ruido era mala. Y ahí ya empezás a entender todo lo que estudiamos de física de las comunicaciones. Tu eslabón más débil era esa conexión, donde en ese punto vos tenías acciones capacitivas e inductivas que hacían variar justamente la relación señal-ruido. ¿Sí? Entonces, este sistema nos permitía lo que ya denominamos última milla, que es este par de cables. Si nosotros utilizamos solamente los 4 kHz, estamos en tecnología dial-up. Y si utilizamos el excedente de ancho de banda, estamos trabajando con lo que es la tecnología XDSLX. Ya lo vamos a ver en profundidad. A nosotros nos interesa que en el caso de dial-up vamos a utilizar solamente los 4 kHz y en esos 4 kHz vamos a utilizar opcionalmente o la telefonía o la transferencia de datos. ¿Sí? En cambio, en XDSLX vamos a ver que nosotros tenemos siempre dispuesto el uso
del resto del espectro para datos, y lo que está en rojo, esos 4 kHz, quedan solamente para la transferencia de la telefonía fija. Ojo, no hablando de telefonía IP, que eso es otra cosa, que ya la vamos a ver más adelante. Bien, ahora veamos más en concreto. De esos 4 kHz, en realidad nosotros utilizamos 2400 Hz, porque decimos, ahora sí, nuestro espectro está limitado entre los 600 y los 3000 Hz. Ese es nuestro espectro para trabajar con el módem dial-up. Entonces, ¿qué hacemos? Modulamos la señal. Ya sabemos qué es la modulación digital, porque nosotros tenemos que disfrazar nuestra señal digital dentro de un sistema analógico. Para eso utilizamos los distintos métodos que hemos visto de modulación digital. Ahora, si nosotros trabajamos con modulación digital ASK, PSK o FSK, podemos enviar solamente un bit por cada ciclo de la señal, lo cual nos limitaría a la máxima velocidad de transmisión. En este sistema, voy acá, que va a ser más sencillo, ¿sí? Si yo utilizo cualquiera de estos sistemas de modulación, por cada ciclo de la señal yo voy a utilizar, voy a poder transferir un bit. Por lo tanto, ¿cuál sería? Y acá ya empezamos a aplicar lo que hemos estudiado. La máxima velocidad de transferencia de datos que yo podría lograr con este ancho de banda. ¿Cuál era el ancho de banda? Bit por ciclo. Claro, bueno, pero ¿cuál? ¿Cuál es la velocidad? Les dije, el ancho de banda ahora efectivo es 2400 Hz. Sí. Si yo utilizo FSK, PSK o ASK, ¿cuál sería la máxima velocidad de transmisión? Porque ahí veo si entendieron lo que era modulación digital. Yo por cada ciclo de la señal podía enviar un bit. ¿Por qué? Porque el tiempo del bit era igual al tiempo del símbolo. Entonces, modulación digital, 2400 bits por segundo. Sí. Si mi ancho de banda es 2400 Hz y por cada Hz puedo enviar solamente un bit, entonces yo no podría superar esa velocidad. Pero sin embargo, en estos modems podían llegar hasta 48 kilobits por segundo. Ahora, ¿cómo lo hacían? Bueno, porque por suerte se inventó la modulación multinivel, ¿o no? Porque en un ciclo de la señal, de esos 2400 Hz, yo lo voy a terminar multiplicando por la cantidad de bits que puede incorporar por cada ciclo de la señal. ¿Se acuerdan? Modulación digital es esto, Entonces, las velocidades van a estar en función de la cantidad de bits que yo puedo incorporar en cada ciclo de la señal, y cada ciclo va a estar definido por el ancho de banda. En este lo tengo limitado a 2400, no puedo exceder, pero puedo trabajar a mayor velocidad. Fíjense cómo va creciendo en función de que yo utilice una mayor cantidad de bits, puede incorporar una constelación mucho más grande. Ahora, desde el punto de vista teórico, ¿cuál sería la máxima velocidad desde el punto de vista teórico? Matemático. Y ahí tengo el teorema de Shannon, profe. Claro, pero Shannon es el que nos dijo, sí, cuando digo teórico, ¿de quién tenemos que estar hablando? Sin ruido, ¿se acuerdan? Nyquist. Ah, Nyquist, sí. Entonces, mi velocidad podría ser infinita. ¿Quién evita que matemáticamente yo plantee esto? Y ahí Shannon nos dijo, ojo, todo muy lindo lo que ustedes piensan, pero acá hay algo que nos limita, y esta formulita es fundamental ahora. ¿Se dan cuenta? La relación señal-ruido. Quiere decir que aumentar la velocidad, ¿por qué no hemos seguido aumentando la velocidad? Bueno, porque esta era nuestra realidad tecnológica. Esto que vos decías, y acá en el hecho puntual que te ocurría a vos, en la caja de distribución la bornera estaba sulfatada y por eso ahí tenías a su vez más problemas todavía. Entonces, si nosotros sabemos que necesitamos una determinada relación señal-ruido cada vez mayor
para poder modular con mayor cantidad de niveles, obviamente que estamos justamente en un punto donde ahora entendemos desde el punto de vista físico cuáles van a ser las limitaciones en cuanto a la velocidad de transmisión de datos para esta tecnología. Si nos quedamos con 2400 Hz, con esta realidad tecnológica, y vamos a llegar a una máxima velocidad debida a la relación señal-ruido. Ahora, ¿cuál sería la otra opción con esta misma realidad tecnológica? ¿Cómo podría ser para aumentar la velocidad de transmisión? Con esta misma realidad. Y acá les doy una ayudita. Voy a hacer la pregunta de nuevo, profe. En Y la acá le realidad, doy otra ayuda. ¿usted dice que modulemos de otra forma? A ver, utilizar mayor cantidad de elementos de la constelación está de la mano con la relación señal-ruido. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. O sea, nuestra realidad tecnológica. Bien, entonces nos habríamos quedado en dial-up. 33, 48 kilobits por segundo y más nada. O cablear todo de nuevo, pero imagínense que eso a nivel mundial iba a ser oneroso. Por eso acá los ingenieros son los que proponen, por eso con esos trabajos de investigación son cómo modifico la realidad, ¿sí?, con la menor inversión posible. Entonces, ¿cómo creen ustedes? Porque hasta aquí han venido estudiando, han venido aprendiendo. Entonces acá ponemos en juego estos cables que llegan a su domicilio. ¿Qué ancho de banda tienen? ¿4 kHz? ¿Permiten 4 kHz? ¿O permiten más kHz de señales? ¿De frecuencias con señales de mayor frecuencia o no? Sí. Es lo que les planteé acá. Sí, mayor, por software, profe. ¿Cómo? Por software. ¿Cómo por software? Aplicando otro tipo de modulación. La modulación la tenemos limitada por la relación señal-ruido. Y bueno, entonces, Esto, ¿qué se refiere? ¿A una mejor cobertura del cable? tienen esta ecuación maravillosa acá. ¿Dónde está? Yo se las puse a propósito. ¿Qué es lo que estoy necesitando yo? Aumentar el ancho de banda. Muy bien, aumentar el ancho de banda. Más veces. Por eso esta fórmula es mágica. Aumentar el ancho de banda. Si esta es mi realidad tecnológica y que no la puedo cambiar, esta es mi realidad tecnológica que en esta ecuación es esta relación señal-ruido, ¿verdad? ¿Qué es lo que me queda? Ver si estos cables pueden transmitir señales de mayor frecuencia. Y efectivamente sí lo pueden hacer, porque es lo que yo les había dicho acá. Por eso es que usando la misma, la misma red físicamente, yo ahora puedo trabajar a mayores velocidades porque utilizo un mayor ancho de banda. Pero ya pasamos a la nueva tecnología. ¿Y qué tiene como beneficio? Que puedo seguir hablando tranquilo por teléfono, no toco la telefonía fija, hablo por teléfono, transmito datos y no se interfieren porque estoy usando el resto del ancho de banda remanente de ese medio físico de transmisión. Estamos hablando en el caso de la telefonía fija, Arnet, como uno de los prestadores. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Sí. Entonces, fíjense, ahora ya ven, encontramos la B, profe. bien. Entonces, decimos, salir de esta atadura de la relación señal-ruido, la única posibilidad es modificar el ancho de banda, y eso nos lleva a la otra tecnología. Entonces, siguiendo con esta de los 4 kHz, bueno, la relación señal-ruido nos indica cuál es la máxima velocidad de transferencia. Lo mismo nos va a ocurrir también con XDSLX, ¿verdad? Porque el ancho de banda va a ser finito, porque yo si sigo aumentando la frecuencia, llega un punto que el cable no puede guiar, porque es un par de cables nada más.
¿Ves? Porque ustedes ya han visto cables UTP, y hay de categoría 1, 2, 3, 6. 7, 8. Y para poder llegar a esas categorías, ¿en función de qué están definidas las categorías? Esto sería una pregunta de parcial o examen. ¿Cómo? Velocidad. Una es velocidad. Bueno, pero en términos físicos esa velocidad, Frecuencias. exacto. Porque Celina, si tu investigación ahora está en ese tramo, para que un cable UTP, yo lo puedo... ¿Se acuerdan del efecto Skin? Esa es la clave de todo, de toda tu investigación, si va por ahí. Sí, no, es Ahora- uno de los trabajos era sobre eso y el que más teníamos visto era sobre Arduino, pero sí es el efecto Skin. Bueno, entonces quiere decir que a todo cable lo puedo llevar a su efecto Skin y va a depender de la morfología del cable para que tenga una frecuencia más elevada o menos elevada. No es lo mismo un cable coaxial que un UTP, un STP, etcétera. Hasta ahí me van siguiendo, ¿verdad? Porque es lo que hemos estudiado. Sí, nada que ver. Entonces, aún a un cable UTP que puede trabajar a altas velocidades, lo cual implica altas frecuencias, porque acuérdense que cuando ustedes disminuían la duración del bit, aumentaba el ancho de banda de esa señal de banda base, ¿se acuerdan? Entonces quiere decir que a ese cable lo puedo hacer trabajar a mayor o menor frecuencia. Por eso es que ese tipo de piratería es por software, no es por hardware. Porque a mi placa adaptadora de comunicación de red la hago trabajar con códigos que me llevan a generar señales de alta frecuencia, pero por intervalos muy cortos. Y se transmite la información en esos intervalos cortos que están embebidos en la transmisión. El usuario ni se entera de que se están generando esos códigos de transmisión a alta frecuencia. Bien, sigamos acá. Entonces, dicho esto, para que nos podamos poner de acuerdo con los módems con los cuales vamos a trabajar, entre ellos velocidad de transmisión, tipo de modulación, pero claro, si un módem trabaja en modulación multinivel, ¿con cuál vamos a trabajar? PSK, ASK, ¿sí? Entonces nos tenemos que poner de acuerdo en todos estos elementos para generar compatibilidad. Entonces, esto está especificado en las recomendaciones B corta del CCITT, el Comité Consultivo Internacional de Telefonía y Telegrafía. Esto hizo de que los fabricantes fabriquen módem bajo estas recomendaciones, las llamadas B32 en adelante, las otras existen B22, B27, etcétera, pero ya las más relevantes simplemente para mencionarlas son de la B32 en adelante, y este cuadro muestra sus características de trabajo. Fíjense que obviamente para llegar a 9600 bits por segundo tengo que utilizar modulación multinivel, si no, no puedo llegar a estas velocidades. Esta puede ser una pregunta, es decir, pero esta puede ser una pregunta no solamente para esta tecnología, sino también para XDSL, es decir, ¿cómo puedo llegar a velocidades mayores que las que me permite el ancho de banda de la señal, de la portadora? Lo que se denomina señalización. Y bueno, a partir de modulación multinivel. Por eso es muy importante el uso de modulación multinivel. Luego tenemos, como les dije, los registros S, en los cuales yo configuro cómo va a trabajar ese módem. Cuáles van a ser los tiempos de espera por la respuesta de la portadora, por la respuesta de la conexión, etc. ¿Qué módem es este? ¿Cuál? ¿Este que estás viendo acá? Sí. Todos los módem tienen registros. ¿Por qué? Porque son dispositivos programables. ¿Este es ¿Cómo? ¿Este es una base genérica para todos? Estos son los registros. Los registros básicos donde son configurables todos los modems. Estos son los registros básicos estandarizados. Quiere decir que yo, fabricante de módem, tengo que tener como mínimo estos 10 registros, porque son los que nos hemos puesto de acuerdo entre todos. ¿Quién definió esto? El CCITT. Ahora, yo ya la saqué esa diapositiva porque había que sintetizar todo esto. Pero los fabricantes, por ejemplo, no sé, Motorola, listo.
saca 100 registros. Quiere decir que tiene otras especificidades que yo puedo setear. Por ejemplo, en la ecualización. Es decir, mire, acá cuando hablamos de ecualización, recomendaciones B cortas, significa, ¿mi módem tiene ecualización o no tiene ecualización? Y ustedes me pueden decir, bueno, ¿para qué me puede servir la ecualización en un módem? Ojo, y estamos hablando de cualquiera de los módems, ¿eh? Dial-up, cable módem, módem GPRS de los teléfonos inteligentes. ¿Para qué me puede servir que posea o no posea ecualización un módem? Porque yo hablé de la ecualización. ¿Qué significa la ecualización? Desde el punto de vista de Fourier. Correr la señal en la frecuencia, digamos. Tanto como correr, no. Acuérdense que un ecualizador lo que me muestra es una gama de frecuencias en el eje horizontal, ¿sí? Que es el mismo que utilizan ustedes en el audio. Una gama de frecuencias en el eje horizontal. Y en el eje vertical lo tienen en dB, en decibeles, en más dB y menos dB. Sí. Si yo tengo en el eje vertical 3 dB y yo a por eso hay un control independiente para cada frecuencia, ¿verdad? Cuanto mayor rango de frecuencias. La potencia de cada banda de frecuencia sería, digamos. Claro, de cada rango, exacto, de cada rango de frecuencia yo voy a exaltar o voy a atenuar. ¿Y eso para qué me puede servir? Yo no puedo modificar la amplitud de la señal, pero sí puedo modificar las componentes. Porque ustedes saben que depende de la frecuencia. Ahora, ya han estudiado ruidos y saben que los ruidos afectan a determinadas frecuencias y a otras no. Entonces, es posible que se estén atenuando ciertos rangos de frecuencia y sean los que yo necesito exaltar para que, en definitiva, la cantidad de energía que llega a mi receptor sea la suficiente como para que yo pueda tener una lectura correcta del nivel de tensión. Entonces, yo ecualizo en el dominio de la frecuencia y eso me permite transmitir esa energía con una menor atenuación. Entonces, miren si no es importante la posibilidad de la ecualización. ¿Cómo? Sería como un balanceo. Digamos, entre comillas. Y yo te preguntaría, ¿a qué llamas balanceo? A todo este explicado. ¿Se entiende? Profe, dentro de la ecualización estaría lo del filtro pasa bajo y filtro pasa alto, ¿o no? Y sí, porque en definitiva, los filtros están ecualizando, porque están diciendo a partir de cierta frecuencia. Entonces, vos imaginate un ecualizador, ¿tenés algún ecualizador ahí? Pone Winamp y te aparece. Sí. Yo hago música, profe, y por ejemplo, cuando grabas la guitarra, pones el filtro, ¿viste? Para los ruidos de ciertas cosas, poner el filtro pasa alto, pasa bajo y bueno. O pasabanda. Modificando el sonido, claro. Bueno, porque vienen software que te hacen esto. Sí. Bien, entonces vos decís, bueno, en definitiva, vos decís, pero ¿para qué quiero sacar? Porque, ojo, vos no estás modificando el volumen, la amplitud de la señal, las componentes, vos decís, estas no las quiero escuchar. Entonces, si vos a un ecualizador, suponete, a partir de la frecuencia de 1 kHz, a todas las pones en 0, quiere decir que vas a dejar pasar todas las frecuencias menores hasta 1 kHz y luego hacia adelante ninguna. Entonces, en definitiva, ese ecualizador es como tener un filtro dinámico. Y en esos software de aplicación que vos decís, vos podés armar tus propios filtros, porque ecualizás gráficamente y después eso tiene un comportamiento electrónico. Lo que vos dibujás gráficamente después se comporta electrónicamente con lo que es un DCP, un procesador digital de señales. Eso antes lo tenías que hacer con las consolas, era un lío terrible, y introducían ruido, bla, bla. En cambio, esto es totalmente digital. Y hay mucho de programación allí, ¿eh? O sea que si a vos te gusta la música y como ingeniero en sistema, podés ahondar en ese nicho. Hay mucho para programar ahí. Bien, dicho esto, entonces ahora lo que vemos acá es que nosotros, esto que tenemos acá es la red telefónica, ¿sí? Nosotros podemos ingresar a la red telefónica con un teléfono
o con un modem dial-up, porque el modem dial-up se comporta exactamente como un teléfono, solo que en forma automática. Yo quiero hablar por teléfono y ahora no le puedo decir telefonía fija, no le puedo decir comunícame con la abuela. En cambio, un teléfono inteligente sí lo puede hacer, ¿verdad? Controles por voz. El teléfono, ¿qué había que hacer? Para que el teléfono haga lo que yo quiero, yo tenía que levantar el tubo, escuchar, discar, escuchar si está llamando, si atender y recién hablar, ¿verdad? Sí. Bien. Ahora, si el módem va a tener que hacer lo mismo, va a tener que ser un sistema automático que emule todo ese procedimiento y permita comunicarse con un usuario en una posición remota. O sea, que ese usuario puede ser un usuario particular y yo allí conecto otro módem y voy a lograr transferencia de datos entre estos dos usuarios haciendo uso del nivel 1 de OSI, solamente del nivel 1. Porque es una conmutación de circuitos, no es conmutación de paquetes, no entra una red conmutada por paquete. ¿Estamos de acuerdo en eso? Estoy vos, entonces únicamente voy por circuito. Vos estás en conmutación por circuito. ¿Qué significa eso desde el punto de vista físico? Que han ido conectando cables hasta llegar al destino final y vos tenés un cable donde vas a hacer uso de un ancho de banda que te han dado de 4 kHz para transmitir lo que quieras. Bien, sí. Por eso se establece previamente el enlace, ¿sí? Se tiene que conectar. Ahora, si yo quiero entrar a una red conmutada por paquetes como esta que tenemos acá, que es Internet, necesito un dispositivo que realice esa función. ¿Sí? Un servidor, y ahí ya entra OSI. Nivel 2, nivel 3, para poder transmitir esa información hasta el nivel 7. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Hasta el nivel 8. Consideremos Bueno. el usuario final. El usuario, la exterioridad humana. Bien. Entonces, quiere decir que si yo quiero acceder a Internet a través de dial-up, voy a tener que acceder a un servidor de acceso a esta red. Físicamente me voy a conectar con un módem que dialogue conmigo bajo la red conmutada de circuitos y este servidor va a tomar la señal de ese módem y lo va a enviar a través de una red conmutada por paquetes. Existían servidores como Tutopía y una serie de servidores gratuitos a los cuales yo me comunicaba y a través del cual podía acceder a Internet con estas velocidades de transferencia de datos que hablaban de 48 kilobits por segundo. Y creo que todavía están vigentes algunos de estos servidores. Entonces, ¿ven la diferencia entre transmitir datos entre dos usuarios? Lo voy a poder hacer siempre. Y acceder a Internet siempre y cuando existan estos servidores, o ustedes pueden generar un servidor también, pueden diseñar un servidor para conectarse a Internet. A veces había en domicilio un servidor antes. ¿Cómo? A veces en el domicilio se establecía un servidor también. Claro, pero ojo. Con otros vecinos. Bueno, pero tenías que tener este enlace. Sí. Troncal, bueno. Perfecto. Básicamente, entonces, el módem tiene cuatro estados de trabajo. El de reposo, que no significa que esté apagado. El reposo significa que está a la espera de un comando. Como es un dispositivo programable, tiene que verificar su estado de trabajo, si trabajan los osciladores, etc. Es como su ordenador. El ordenador, cuando ustedes lo encienden, el estado del reposo es una vez que cargó primero ruegan de que suene pip y que la BIOS vaya y busque toda su configuración para que arranque el sistema. Cargue el sistema operativo, cargue todas las aplicaciones que ustedes han programado que estén en su escritorio y recién, cuando todo eso, más el antivirus, recién les entregue el control del PROM, porque es lo que ustedes quieren hacer, alguna secuencia. Entonces, ese es el estado de reposo. Ahora, a partir de allí, un módem puede pasar al estado de comando, porque si yo le digo vaya y marque, es ATD.
hay una sintaxis de estos comandos AT. Existe una sintaxis. En este estado de comando, que es un estado virtual, lo que hace es chequear la sintaxis, si están bien escritos estos comandos. Ustedes cada vez que llamaban por teléfono no tenían que estar escribiendo los comandos, por eso cargaban el driver del módem, que lo que hacía era cargar toda esta configuración y se ejecutaban estos comandos. Alguien ya los había diseñado a esta sintaxis. Pero si ustedes ahora quieren programar un dispositivo a un módem GPRS, bueno, van a tener que diseñar los comandos. Entonces, de este estado de comando... ¿Cómo? Vienen algunos comandos cargados en la Claro, NVR. pero estamos hablando de diseñar. ¿Y uso lo que están precargados? Y tu diseño va a estar limitado por lo que está precargado. Exacto. ¿Sí? Entonces, es como, bueno, usted está muy acostumbrado a las librerías. Sí. Y cuando no tiene la librería, ¿qué hacen? Otro proyecto. Exactamente. Bueno, Entramos pero... al clic y vemos. No, profe, hacemos la nuestra nosotros. Muy bien. Eso significa programar con los comandos AT. ¿Sí? ¿Qué dijo, Va a depender... profe? ¿Cómo? ¿Qué dijiste, Tino? No escuché lo que dije. Y programamos nuestras librerías nosotros. Ponele onda, ¿sabes lo que te va a costar, no? Bueno, por eso hablamos. A ver qué tal. Por eso hablamos de ingeniería. Por eso hablamos de ingeniería. ¿Sí? Entonces decimos, bueno, podemos ser administradores de lo que hay o podemos ser ingenieros. Administradores de lo que hay, mejorarlo también es ser ingeniero, profe. Por eso, ustedes ponen el nivel. Ustedes ponen el nivel. Pues yo les dije desde el principio, ¿qué diferencia hay entre la UTN Regional Córdoba y el MIT? Cada uno de los que estudian. Exacto. Depende de cada uno. Exacto. Vieron que hay en TikTok me pasaron algo muy, muy lindo, se hizo un poco viral, un señor que muestra su vehículo que él lo diseñó, que es como una combi, es un injerto diabólico, ¿lo vieron? No, profe, ¿qué ve usted? Mi hija ve TikTok. Pasen. Y yo soy el boomer. Sí, usted es el que ve TikTok. Ustedes me tienen que estar empujando a mí. Y yo estoy tratando... Yo les dije, tienen que tener todas las antenas No, yo lo orientadas. borré TikTok. Se fue. Pero eso distrae, profesor. O sea, si usamos eso, no vamos a hacer un carajo. No, Momento. Miren, a ver, vamos a hacer una cosa. Mándenmelo por Pinterest. No. Vamos a dejar de compartir un segundo acá. Porque Fondo, ustedes no tiene que, ese fondo ni a palo. ¿cómo se llama? Ese fondo Andan- es muy femenino para usted, profe. No me lo imagino usted viviendo en una casa así. Es un fondo muy femenino. Bueno, Sí. debo tener mi parte femenina si elegí este fondo, digamos. Somos una gran Pero ni su complejidad. esposa le acabó la máquina antes. No, ¿ves? Después uno es misógino, ¿se dan cuenta? Tenemos parte femenina. Profe, pero es que es muy light. ¿Y los libros? Bueno, sí los vieron porque yo transmitía con mi fondo original. Claro, Pero miren, ¿dónde están todos los- hay algo que les voy a compartir porque los va a ayudar. Yo les dije, un docente enseña y un maestro inspira. Y mi intención es inspirarlo. Y como están con el asunto de los proyectos finales, dice, bueno, pero yo tengo esta idea y me la rechazan y qué sé yo. Quiero que vean, por eso es importante esto de, sale a referencia a este TikTok y me parecía, digo, esto puede llegar a ser una forma... A ver, No se ve. vamos se ve. a... Sí, por eso, vamos a... Usted es misógino, profe. ¿Cómo? ¿Quién le dijo eso? No, digo, no digo que yo sea misógino, digo que... No, tiene una apertura mental bárbara. ¿Qué dice usted? Al contrario, me abre la mente a mí. Bueno, ¿Qué dice? a ver, por eso, a ver, quiero ver si esto les sirve. Y si no, me dicen, no, profe, la verdad que no sirve, pero quiero mostrarles. ¿Estamos? Y para estar atentos a que la información puede venir
de múltiples lugares. El procesador soy yo. Por eso le dije, la diferencia entre el MIT y nosotros somos simplemente nosotros. ¿Sí? Bien, por eso. Yo TikTok lo puedo utilizar para ganar plata, porque algunos viendo TikTok ganan plata, ¿verdad? Mi hijo andaba enloquecido tratando de que yo tenga TikTok porque entonces él ganaba y qué sé yo, bla, pero por favor, toma, te doy plata y déjate. En fin, esa puede ser una visión. Otra visión es una ventana. Yo tengo que observar todas las ventanas, porque todo trae información como el río. Ahora, quiero que vean esto, a ver si sirve. ¿Sí? Vamos a compartir pantalla. Voy a compartir esto. A ver en mi monitor que sale. Sí, lo voy a agrandar para que vean de qué se trata básicamente. A ver. Primero era yo y mi señora y uno, de 2 chicos. Claro. Y después eran 6. ¿A dónde me metía? Entonces me ocurrió hacer una cosa así. Claro. Pero le cambié el motor, le puse un motor 125 y ese daba resultado porque el otro no aguantaba, se hacía pedazos. Claro. Y las torretas, sí, se las cambié de un gol, como el que tenés vos. Y vos ves la altura que tiene, mirá. Sí. Tiene un despeje grande para andar en el campo. Tiene, bueno. Él anda en el campo. Las butacas, por ejemplo, son de Ford Sierra. Ajá. Las butacas son de Ford Sierra, ¿ves? Sí. Tiene una caja de 1700 para fuerza. Claro. Entonces tiene una sola puerta para abrir. Dice una sola puerta, de la otra puerta del otro lado no tiene. Claro, para que no ahí, se fírmelo la estructura. Bueno, ¿ves cómo es la mano? Sí. Tiene un asiento que caben 4 personas sentaditas y tiene un solo... Fíjense cómo él va resolviendo su problema. ¿Sí? Ya van a ver a qué se dedica este señor. ¿Cómo era esa cosa que le ponen? De seguridad, claro. Entonces, y vos lo cerrás así, y por adentro tiene un pasador. Claro. Es todo casero, claro. Es una cosa casera, Claro. Vos, acá tenemos la rueda de auxilio. Sí. ¿Ves cómo dice la escalerita para poner allá arriba? Para poner los equipos de música. Para poner los equipos de música. Como soy pobre no puedo, Rudy, comprarme una Trafi. Bueno. Entonces la hice yo, ¿viste? Claro. Vos me conocés de años como soy. Soy un chango humilde, trabajador. Toda la vida trabajé acá en mi casa. Claro. Arreglando con los fierritos. Yo me acuerdo que, bueno, hay tantas cosas para contar. Estas tienen 2 manivelas, ¿ves? Sí. Usted las abre de acá y de ahí guarda todo. Claro. Y ahí adentro usted el porte de equipaje. Claro. ¿Lo ve el porte de equipaje? Sí. Ahí. Allá la cabeza de los que van adentro hay un porte de equipaje. Pero van todos bien sentaditos sin ningún problema. Ese buche que tiene ahí, miren la solución que le da a la portabilidad. Él, por lo visto, se dedica o pone música, algo hace en el campo, ¿sí? Y se inventó este transporte. Este porte de equipaje donde llevo el teclado, el acordeón, la guitarra. Y el sonido va acá y los baffles van acá. Claro. 3 baffles. Todo pensado, diseñado. Todas 2 cajas grandes, ¿ves? Y acá va el sonido, que son 2 potencias grandes que tengo. Claro. Y tengo un motor que da luz, para dar luz así. No hay corriente. Obviamente se está refiriendo a un grupo electrógeno. O sea que anda en zonas muy rurales, resolvió su problema, hasta inclusive puede, con ese grupo electrógeno, dar energía para, de algún modo, amenizar algo hace este señor con su conjunto. Cuando no hay corriente, bueno, y logré así por un trabajito. ¿Sí? Ahora ustedes dicen, bueno, hasta aquí esto puede ser algo de TikTok y puede ser perder el tiempo. Ahora, fíjense, acá les voy a copiar este enlace. ¿Sí? Salimos de acá, ahora dejamos de compartir y se los voy a compartir a ustedes. Está espectacular, profe, el hombre ese, entonces... Bueno, ahora entren en ese enlace, ya.
porque me interesa que todos los que están buscando algo para hacer, investigar y lo que fuese, ese señor en toda su humildad bien, sigamos. Acá en el chat, no sé, algo pusieron. Eso era lo otro que tenemos en vista, el servidor con un módulo. Bueno. Y esto surgió a partir de que pueden no existir los servidores estos Tutopía y que, ojo, todo se puede diseñar. Bien, siguiendo con el módem, y esto es homólogo a lo que efectivamente un módem debe tener. Un módem debe tener una etapa moduladora, un oscilador que provea la portadora, porque acuérdense que nosotros necesitamos enviar una señal analógica. Y fíjense que a nuestro modulador va a estar entrando nuestra señal digital, la línea 2, RC232, son nuestros datos, la señal de banda base. Sincronismo, porque decíamos no podemos transmitir sin sincronismo, ¿se acuerdan? Y el oscilador va a proveer la portadora. Y esta señal, la 23, fíjense que no tenía sentido, les dije, el nombre de las señales van a tener sentido cuando controle un módem. Lo que hace es setear la velocidad de trabajo. Esta es la que va generando las distintas portadoras. En ese diálogo que el módem tiene con el otro módem. Entonces, fíjense que el bloque es muy sencillo, esto es muy sintético. Va a haber un bloque modulador en una etapa de transmisión del módem. Tendrá que tener una etapa de recepción, que ya la vamos a ver. Entonces, la etapa de transmisión tendrá un bloque modulador que debe recibir la señal de banda base por la línea 2, la señal de sincronismo. Ahora sí entendemos que la señal 24 de sincronismo es la que ingresa al modulador. Y la que gobierna al oscilador, que va a proveer las distintas portadoras que necesita el módem para dialogar en un mundo analógico. Y por otro lado vamos a tener la secuencia de control, este handshake. Quiere decir de que estas señales van a ingresar a la línea de transmisión y por ende a esa red analógica una vez que la red establezca la conmutación de circuito extremo a extremo. Y eso lo hará a través de señales de control. Petición de envío de datos, 4. Fíjense, era petición de envío de datos, ¿verdad? ¿Por qué? Antes de que yo ponga en la línea 2 los datos, tengo que peticionar el envío de datos. Eso significa que al módem le tengo que decir, che, disca, verificar, hace todo esto que lo vimos en esta secuencia audible, ¿se acuerdan? En la petición de envío de datos, lo que yo estoy diciendo, bueno, genera toda esta secuencia de control. Y me contestará, por eso acá se pone retardo, simplemente para informar de que está el online establecido, de que la comunicación puede realizarse de manera tal que estas dos señales, petición de envío de datos, listo para enviar, no es otra cosa que la secuencia de control. Y por otro lado tenemos Data Terminal Ready, Data Set Ready, significa que con esto yo puedo encenderlo al módem, llevarlo a su estado de reposo. Entonces, empiezo a entender la lógica de este diagrama de flujo, de bloques, donde lo que yo tengo acá es un transformador de línea, es decir, que esta señal entra al transformador de línea y vuelve a traer la señal de retorno. Ahora, esto genera inducción magnética y la induce sobre la línea de transmisión, porque no están acoplados galvánicamente. ¿Qué significa que no estén acoplados galvánicamente? Que si hay algún problema de sobretensión en la línea, y como yo lo tengo acoplado por inducción magnética, voy a poder filtrar esa señal y que no dañe el hardware del módem. ¿Y qué tengo en el otro extremo? La etapa de recepción. Quiere decir que un módem va a tener etapa de transmisión y etapa de recepción. Ahora vamos a analizar la etapa de recepción. O sea, hemos analizado la etapa de transmisión del módem emisor y estamos analizando la etapa de recepción. Y aquí te vas a dar cuenta, Celina, por qué lo habías conectado mal al módem. Viene la línea de transmisión. De la línea de transmisión tiene que entrar un switch. Un switch es un conmutador que conmuta o con los teléfonos o conmuta con el módem. Y eso se controla a partir de estas dos señales, Data Set Ready y Data Terminal Ready. Yo le digo, con Data Terminal Ready en uno, le digo conmuta al módem. Y me contesta si conmutó o no al módem. Eso significa que desconectó las líneas telefónicas internas y conectó el módem. Y por más que levanten los otros tubos, no escuchan nada porque están desconectados. En cambio, si yo a esta línea de transmisión la conecto, no de la entrada domiciliaria, sino de cualquiera de las rosetas del domicilio,
todas las que no sean esa roseta van a estar siempre conectadas. Por eso es que este switch tenía que entrar, la línea que venía de la calle tenía que entrar acá al switch. Y de esta línea, ya vamos a ver físicamente, a ver acá, estas son los modems tenían estas entradas y salidas. La entrada de línea externa y de acá salían para todo el plantel interno. ¿Sí? Entonces, el módem es el que conmutaba, de manera tal de que cuando el módem dialoga no hay más conexión al exterior por parte de las líneas de telefonía internas. ¿De ahí a dónde pasaba? Acuérdense que esta es una señal analógica. Y hay transmisión mientras existe la portadora extremo a extremo, porque estoy utilizando una portadora, ¿verdad? ¿Cómo sabe el módem que lo que está recibiendo no es ruido y sí son datos? Acá hay un pequeño felino que quiere salir. A ver si me dan un segundo. Bueno, es mi gatito que quiere salir. Entonces, si se corta la portadora es porque el módem emisor no está transmitiendo nada. Significa que la relación señal-ruido era mala y el módem emisor corta la portadora. Si corta la portadora, esto es homólogo, como cuando ustedes hablaban por teléfono, por telefonía fija, y supongamos, Gino, que estamos discutiendo, ¿verdad? No, profe, yo he aprobado, y te digo, no, estás desaprobado. Y vos decís, no, mire, profe, si usted se fija y de pronto sentís, ¡pip! ¿Seguís hablando? No, en corte. Claro, porque significaba, la central de conmutación te enviaba en el espectro audible diciéndote, che, te cortaron la línea. Por más que vos sigas hablando, te cortaron la línea. En el módem lo que hace es detectar que esté siempre la portadora presente. Si está la portadora, entonces yo puedo seguir recibiendo la información. Ahora, ¿cómo hago para recibir una llamada entrante? Para el módem voy a tener un detector. ¿Se acuerdan la línea 22 que va del DC al DTE? Significa que este detector tendrá que ser un conversor analógico digital, porque acá están llegando tut, tut. Su presión de portadora es el tono de llamada. El ring, ring es esto. Tut, tut. Y eso lo convierto en un 1 o en un 0. Y eso significa de que tengo una llamada entrante. Por lo tanto, atenderé la llamada. Luego la línea entra a un transformador de línea, de allí tomo de nuevo la señal por inducción, y ¿dónde ingresa? Obviamente un demodulador. La etapa transmisora vinculada con un modulador, la etapa receptora con un demodulador. Acá está el gatito. Ahora lo voy a sacar, acá se los presento. ¿Cómo se llama? A le pusieron Güerito. Mi hija le puso Güerito. Oh, chiquito. Bien, entonces decimos, la etapa de recepción tiene que tener un demodulador, porque yo debo obtener nuevamente lo que puse en el modulador. ¿Yo qué puse en el modulador? Sincronismo, la señal de banda base y la portadora. Entonces, de este demodulador voy a tomar la portadora, pero pongo un detector porque la portadora es analógica y el mundo del ordenador es digital. Por eso la línea 8 DCD, detectora de portadora, este detector es un conversor analógico digital. Cuando tengo la portadora presente, genera un 1. Cuando no tengo la portadora, genera un 0. Y le avisa al módem, che, se cortó la portadora, por lo tanto tengo que cortar. Fíjense que esta misma señal, si hay portadora, habilita esto que es una compuerta de entrada. Si no hay portadora, la inhabilita, para que en la línea 3, que es la recepción de los datos, yo no esté obteniendo ruido. Ahora, la señal de sincronismo. ¿Qué hago con la señal de sincronismo? La obtengo a través de un regenerador de la señal de sincronismo. Acuérdense que estos flancos llegan deformados porque han sido modulados, demodulados, convertidos en ondas electromagnéticas o convertidos en pulsos de luz, lo que fuese. Entonces yo necesito conformar los flancos perfectamente verticales. ¿Se acuerdan? Esta señal de clock ha llegado totalmente degenerada en cuanto a los flancos, y la única forma de convertir en flancos verticales que nos había enseñado Fourier, ¿se acuerdan?
¿Qué hacíamos si queríamos tener flancos perfectamente verticales? Aumento el muestreo, digamos. Ojo, no es el muestreo, No, pero así lo había estudiado. es la cantidad de armónicas. Esa, a infinito. Ojo, que el muestreo es una cosa y las armónicas son otra, ¿no? Sí, no, o sea, lo había asociado a la transformada de Fourier cuando, o sea, divido por frecuencias, digamos, y mientras más frecuencias tengo, o sea, en la demostración matemática se aproxima la suma, entonces justo me da esa idea, digamos, así lo entiendo, digamos. Bueno, ahí dentro de Fourier, en el análisis matemático, digamos, si vos decís muestras de esta frecuencia, está. Ahora, si fuera de eso mencionás la palabra muestreo, estamos... No, lo tengo claro, nada más que así como Perfecto. Lo entiendo yo, digamos. Sí. Sí, es una mnemotecnia. Eso. En todo caso, yo te haría preguntas y vos me aclararías esto y decías, está bien, estamos hablando de lo mismo. Perfecto. Ahora, Fourier lo que nos decía, si le agregan armónicas, son flancos perfectamente verticales, ¿se acuerdan? Bueno, justamente el mismo oscilador que me sirve en la etapa de transmisión para generar las portadoras, me sirve en la etapa de recepción para generar las armónicas para regenerar la señal de clock. ¿Sí? Entonces las voy incorporando para regenerar esa señal de clock. ¿Hasta qué punto se regenera? Porque aumento el ancho de banda si le agrego armónicas, digamos, para regenerar. O al del principio, digamos. Pero ojo, estás ya acá, ya has recibido la señal. Estás operando dentro del hardware del módem. Quiere decir que este regenerador después tendrá un conversor porque la señal tiene que ser, fíjense, la señal de sincronismo que yo obtengo es una señal digital. O sea, todo esto está ocurriendo dentro del hardware. Obviamente, dentro de tu hardware, el ancho de banda de esa señal va a ir creciendo, pero estás dentro ya del hardware, no estás en la línea de transmisión. Por eso es que la recuperás a través de la línea 17. ¿Sí? Entonces, esto sería el hardware completo que interviene en la transmisión y en la recepción. Obviamente tengo un hardware igual que en esta zona, en el transmisor también tiene una etapa receptora y acá este receptor tiene una etapa transmisora. Si usted se fija en el PDF que yo le subí, bueno, están todo el módem con todo su diagrama en la etapa de transmisión y la etapa de recepción. Lo que hice acá es vincularlos en la etapa transmisora y receptora. ¿Cómo eran los primeros módem? Y simplemente un zapatóforo donde yo acoplaba auditivamente. ¿Sí? Porque el módem, que era generaba los tonos, ¿sí? Y después enviaba una señal que estaba modulada digitalmente y se envía como una señal analógica. ¿Sí? Luego vinieron la evolución, módem internos. ¿Sí? Yo cuando en la presencial les llevo los módem para que los vean. Y estos fueron los últimos, los módem externos, porque estos son módem internos y no tengo conexión con RC232, sino directamente al slot de expansión de la placa madre. Y acá tenemos los módem externos con RC232, los últimos módem, los B90, que ya usaban un DB9, porque eran más inteligentes. Es decir, el control lo hacían por software, no por hardware. Ahora, si esto estuviese muerto, porque ustedes pueden decir, bueno, profe, pero yo no tengo ni módem interno en la notebook, ni tengo RC232, ¿cómo hago para conectarme con Dial-Up? Y bueno, miren, fíjense. Y estamos hablando de US Robotics, ¿no? Que es una empresa líder. Quiere decir que compatibilizan con su puerto USB con una entrada de línea de telefonía fija. Quiere decir que ustedes... 5. ¿Cómo? Una RJ45, ¿no es? Es una RJ11 para 11. Cableado telefónico. Que es de la misma forma, solo que tiene 4 cablecitos, 4 pines, de los cuales habitualmente se usan 2 nada más. Quiere decir que ustedes pueden transmitirse datos, tienen acceso a una... ¿Se acuerdan de la película Matrix? Sí, eso estaba pensando. Me hizo pensar eso cuando me mostró tanto teléfono. Claro, la Matrix se comunicaba a través de un enlace dial-up, por eso él tenía que hablar por teléfono, para establecer un enlace, para establecer la conmutación de circuitos.
Después en las sucesivas, en la saga de Matrix, después ya no mencionaron esto porque ya era obsoleto tener que comunicarnos a través de dial-up, porque ya existía la tecnología XDSLX, donde estamos constantemente conectados. Y ahí ya tendría que venir una Matrix más evolucionada desde lo tecnológico, pero inicialmente era a través de dial-up. Por eso aparecía alguien que llamaba por teléfono, establecía el enlace y tenían que zafar del peligro cortando el enlace, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Tenían que cortar, porque si no cortaban, la Matrix los encontraba, porque era justamente el enlace estaba establecido. Yo tenía que cortar la portadora, si no cortaba la portadora me encontraban. Por eso les digo, tienen que ver todo Era con ojos de medio, ingeniero. o sea, sí, una vez que establecía la conexión ya sabían dónde estaban, me acabo de dar cuenta. Claro, O por eso sea, tenían tan... era puro de película tener que cortar antes, digamos, porque una No, vez que está porque... hecho el circuito, ya se puede saber dónde está, si ya están las dos puntas. ¿O no? Claro, pero acordate que estás trabajando en el orden de los milisegundos. Claro, y depende del Porque... vector que estén usando. La No, distancia. pero hay algo que hemos estudiado cuando vimos latencia. Cuando vimos la latencia de una comunicación, hay una parte de esa ecuación que está formada por el tiempo en que se demora en transmitir una señal a través de un medio físico de transmisión. Entonces, hoy la latencia para ustedes es fundamental para aquellos que juegan en línea. ¿Sí? Solo que ahí la latencia tiene otros componentes porque ingresan en redes conmutadas por paquetes. Y ahí los algoritmos de enrutamiento son otra parte de la ecuación, que no están presentes cuando son redes conmutadas por circuitos. Y en esas redes conmutadas por circuitos lo que sí está presente es la latencia debido a la conmutación del circuito. Ahora ustedes dicen, bueno, una vez que esté establecido, yo tengo el circuito extremo a extremo, pero lo tiene multiplexado. Y puede estar multiplexado en tiempo. Y ahí tiene una latencia, ¿o no? Sí, O por código, también. o por frecuencia. Y por cada También. frecuencia puede estar enviando una señal distinta. Entonces, acá empezamos a entender la complejidad de esta película, de lo que proponía, a partir de dial-up, computación de circuitos. Por eso digo, después no siguieron con este tema, porque tendrían que haber entrado en computación por paquetes. ¿Sí? Pero ahí la resolución sí está dada en el mundo del modelo OSI, en el nivel 3 del modelo OSI. Ahí sí ya hacen la referencia a computación por paquete. ¿Por qué? ¿Cómo se resolvió todo? ¿A quién estaban buscando? A la persona que era No capaz me de... acuerdo. El cerrajero. Es, Y que esa llave tenía un tiempo de validez, ¿o no? Sí, Y esa es la conmutación de paquete. Porque justamente los algoritmos de enrutamiento iban generando cuáles iban a ser los distintos caminos, esas puertas que se abrían y se cerraban. Ahora que ustedes ya conocen conmutación de paquete. ¿Me van siguiendo? Por eso Matrix nos viene muy bien para lo que es las telecomunicaciones, para entender. Ahora van a rever la saga Matrix, porque sí, lo vemos con otros ojos. Tengo más conocimiento, voy a entender un poco más de lo que me están planteando. ¿O no? ya lo veía con ojos lindos, ¿eh? Bueno, Sí, pero ahora tiene más conocimiento y pueden tener una visión más crítica. Y van a ver de que normalmente este tipo de producciones tienen asesoramiento. técnico. Sí, Sí, sí. por eso me gusta. Por eso tuvo también tanto éxito, ¿no? Claro. Bien. Muy bien, sigamos con esto entonces. profe, yo me. Justo lo tenía que decir. Sí, sí. Clase. Perfecto. Bien. Entonces, tienen todo el material, esos PDF.